Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio Precisamente según esto. San Escuchamos en Lucas. nuestro idioma. En aquel tiempo Jesús regresó con José y María a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo nel nostro incontro con alcuni cristiani testimoni ricchi di zelo nell'annuncio Vangelo. Proseguimos nuestro encuentro con algunos testimonios cristianos ricos de celo en el anuncio del Evangelio. Hoy estamos viendo a la figura de algunos cristianos que han sido el ejemplo de este celo apostólico. Hoy quisiera hablarles de un hombre que ha hecho de Jesús y de los hermanos más pobres la pasión de su vida. Me refiero a San Carlos de Foucauld, el cual, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. ¿Y cuál ha sido el secreto de Charles de Foucauld, de su vida? Él, después de haber vivido una juventud alejada de Dios, sin creer en nada, sino en la búsqueda desordenada del placer, lo confía a un amigo no creyente, al que después de haberse convertido, acogiendo la gracia del perdón de Dios en la confesión, revela la razón de su vivir. Escribe así: he perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. El hermano Carlos nos recuerda así que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón. Es perder la cabeza por Él. Si esto no sucede, difícilmente logramos mostrarlo con la vida. Más bien corremos el riesgo de hablar de nosotros mismos, de nuestro grupo al cual pertenecemos, de una moral, o peor todavía, de un conjunto de reglas, pero no de Jesús, de su amor, de su misericordia. Esto lo veo siempre en algún movimiento que está surgiendo. Hablan de su visión de la humanidad, hablan de su espiritualidad, de la propia espiritualidad, y ellos se sienten como un camino nuevo. Pero, ¿por qué no hablan de Jesús? Hablan de tantas cosas, de organizaciones, de caminos espirituales, pero no saben hablar de Jesús. Creo que hoy sería hermoso que cada uno de nosotros nos preguntemos: yo, ¿tengo a Jesús en el centro del corazón? ¿Yo he perdido un poco la cabeza por Jesús? Charles de Foucauld sí, hasta el punto de que pasa de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús. Aconsejado por su confesor, va a Tierra Santa para visitar los lugares en los que el Señor ha vivido y para caminar donde el Maestro ha caminado. En particular, es en Nazaret que comprende que tiene que formarse en la escuela de Cristo. Vive una relación intensa con el Señor, pasa largas horas leyendo los Evangelios y se siente su hermano pequeño. Y conociendo a Jesús, nace en él el deseo de hacerlo conocer. Esto sucede siempre así. Cuando cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace el deseo de hacerlo conocer, de compartir este tesoro con los demás. Al comentar el pasaje de la visita de la Virgen a Santa Isabel, le hace decir a la Virgen: a Él, me he donado al mundo, llévenme al mundo. Sí, pero ¿cómo hacerlo? Como María en el misterio de la visitación, en silencio y con el ejemplo. Y con la vida. Con la vida porque toda nuestra existencia, escribe el hermano Carlos, debe gritar el Evangelio.
Y muchas veces en nuestra vida gritan a la mundanidad, cosas estúpidas, cosas extrañas. Él dice, no, toda nuestra existencia debe de gritar el Evangelio. Entonces Él decide establecerse en regiones lejanas para gritar el Evangelio en el silencio, viviendo en el espíritu de Nazaret, en pobreza y en lo escondido. Va al desierto del Sahara, entre los no cristianos, y ahí llega como amigo y hermano, llevando la mansedumbre de Jesús Eucaristía. Carlos deja que sea Jesús quien actúe silenciosamente, convencido de que la vida eucarística evangeliza. De hecho, cree que Cristo es el primer evangelizador. Así está en oración a los pies de Jesús, delante del tabernáculo, durante unas 10 horas al día, seguro de que la fuerza evangelizadora está ahí, y sintiendo que es Jesús quien lo lleva cerca de tantos hermanos y hermanas alejados. Y nosotros nos preguntamos, ¿creemos en la fuerza de la Eucaristía? ¿Nos lleva a los demás, hacia los otros, nuestro servicio? ¿Encuentra ahí en la adoración su inicio y su cumplimiento? Yo estoy convencido de que hemos perdido el sentido de la adoración. Tenemos que recobrarlo, comenzando por nosotros, los consagrados, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y todos los consagrados. Perder, entre comillas, el tiempo delante del tabernáculo, retomar el sentido de la adoración. Carlos de Foucault escribió, todo cristiano es apóstol. Y lo recuerda a un amigo que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos que vean lo que el sacerdote no ve, que evangelizan con una cercanía de caridad, con una bondad para todos, con un afecto siempre preparado para donarse. Los laicos saben, no son como los trepadores. El laico o laica están enamorados de Jesús, hacen entender al sacerdote que Él no es un funcionario, que Él es un mediador, es un sacerdote. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros los sacerdotes de tener a estos laicos a nuestro lado, que creen en serio y que con su testimonio nos enseñan el camino? Charles de Foucault con esta experiencia laical anticipa de esta manera los tiempos del Concilio Vaticano II, intuye la importancia de los laicos y comprende que el anuncio del Evangelio pertenece a todo el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo podemos aumentar esta participación? Como hizo Carlos de Foucault, poniéndonos de rodillas y acogiendo la acción del Espíritu, que siempre suscita formas nuevas para involucrar, encontrar, escuchar y dialogar, siempre en la colaboración y en la confianza, siempre en comunión con la Iglesia y con los pastores. Jean-Charles de Foucault San Carlos de Foucault, figura profética para nuestro tiempo, ha testimoniado la belleza de comunicar el Evangelio a través del apostolado de la mansedumbre. Él se ha sentido hermano universal y acogía a todos, nos muestra la fuerza evangelizadora de la ternura, de la mansedumbre. No olvidemos que el estilo de Dios son 3 palabras: cercanía, compasión y ternura. Dios siempre está cerca a través de su cercanía, de su compasión y de su ternura. Y el testimonio cristiano tiene que ir por este camino de cercanía, de compasión y de ternura. Y Él era así, mansedumbre, manso, humilde, tierno. Y deseaba quien lo encontrara viera a través de su bondad la bondad de Jesús. Decía que era, de hecho, servidor de uno que es mucho más bueno que yo. Vivir la bondad de Jesús lo llevaba a estrechar vínculos fraternos y de amistad con los pobres, con los tuareg, con los más alejados de su mentalidad. Poco a poco estos vínculos generaban fraternidad, inclusión, valorización de la cultura del otro.
La bondad es semplice e chiede di essere persone semplici. La bondad es sencilla y pide que a personas sencillas que no tengan miedo de donar una sonrisa. Y con su sonrisa y su simplicidad, el hermano Carlos decía y daba testimonio del Evangelio. Jamás proselitismo, jamás, sino testimonio. La evangelización no se hace por proselitismo, sino por testimonio, por atracción. Chiediamoci allora, infine, se portiamo in noi e gli altri Preguntémonos entonces finalmente si llevamos en nosotros y a los otros la alegría cristiana, la ternura cristiana, la compasión cristiana, la cercanía cristiana. Gracias. Santo Padre, los participantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, a los jóvenes, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendice además los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el celo apostólico compartimos el testimonio de San Carlos de Foucauld. Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret. Experimentando una conversión, pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo, sintiéndose su hermano pequeño. Aconsejado por su confesor, fue a Tierra Santa y recorriendo los santos lugares, descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret, pobre y oculto, manso y humilde de corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso rezaba durante horas ante el sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban con Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones. Pidamos al Señor que nos ayude a anunciar la buena nueva con alegría, con sencillez de corazón, al estilo de San Carlos de Foucauld. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias. Ahora entonemos el canto del Padre Nuestro en latín. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos, omnipotens Que el Señor nos bendiga a todos y recibamos la bendición en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.